Se ha hecho de rogar, pero por fin tenemos el anuncio oficial del Fútbol Club Barcelona del fichaje de Ferran Torres. Por delante tendremos su presentación, posiblemente el 3 de enero, y sobre todo lo más complejo aún, encajarlo a nivel de límite salarial. Pero aún así hemos decidido hacer un vídeo para hablar de temas económicos y de temas deportivos en la llegada del valenciano. Y para ello os doy la bienvenida a todos y a todas al canal de YouTube del Estadi Johan. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Bueno, pues estoy aquí con mi amigo Roberto para hablar de Ferran Torres, pero antes de todo, ¿cómo estás, Roberto? Pues muy bien, David, muy buenas. Aquí vamos a ver si sacamos un poco en claro qué nos puede dar Ferran Torres y el encaje que puede tener en el equipo de Xavi, que yo creo que pinta bien. Pues antes de comenzar tanto en lo deportivo como también un poco en lo económico, que creo que tenemos que hablar de ambas parcelas, quería darte datos importantes, ¿vale? Vamos allá. El primer dato importante es que es nacido el 29 de febrero del año 2000. Es un jugador bisiesto, porque el año pasado cumplió sus 5 años reales. Ya, esto es increíble. Es algo un poco desconcertante, ¿no? Que nazcas un día que aparece en el calendario cada 4 años, ¿no? Yo no sé si esto es que eres un elegido, si es que, no sé, si esto se puede calcular para nacer en ese año, pero está También bien, ¿no? Quiero decir. el otro jugador de la liga que es nacido año bisiesto es Miquel Valenciaga. El Barça a veces hace notas de estas de datos curiosos de los jugadores. Yo soy ultra fan de estos tipos de artículos y con ello hemos hecho las bases de este vídeo con un poco de absurdez. Perfecto, los datos interesantes. O sea, para otras cosas que la gente vaya a la Wikipedia, ¿no? Sí, hay, Que nosotros somos otra cosa. Allí los tácticos, Jordi ya nos hizo su vídeo de tema económico que hemos puesto en Instagram, es decir, hay de todo ya. Esto es demasiado inmediato, nosotros vamos con las cosas importantes. Y Exacto. tenemos claro que es un señor bisiesto que ha celebrado su cumpleaños en su día, 5 años solo. Yo soy del 26 de febrero, pero no de año bisiesto. Y siempre me Ya, lo lo que pregunto. pasa es que cuando tú naces, por ejemplo, un 29 de febrero, ¿cuándo celebras tu cumpleaños el año que no es bisiesto? Ja, eso, cuidado, ahí hay un vacío legal, Yo creo creo yo. que yo lo he pensado por lo que te digo, porque soy del 26, no soy bisiesto y entonces nunca he estado cerca de ello, pero Uf, imagino que tirarán para el 28 porque al menos mantienes el mes, ¿no? ¿Entiendo? yo creo que sí, pero claro, también es un poco hacer trampa, no sé, No, no, esto no, está no. mal, ¿eh? Trampa tienes que hacer, o solo celebras, como en este caso Ferran, 5 cumpleaños. Yo creo que sí, yo estaría bastante guay, la verdad, lo de ponerte ahí un 5 o 5 velitas en tu tarta, ¿eh? Decir, no, aquí yo lo que pone el calendario, chavales, a mí Sí, esto no es cosa mía. podemos decir que es más joven que lo que aparenta, ¿no? La verdad es que sí, lo que me asombra es que también es mucho más alto de lo que aparenta. Que este muchacho, según la Wikipedia, que todos sabemos que todo lo que dice es cierto, mide un 84. O sea, este chaval no es bajo, la verdad. Vamos con la verdad por delante y vamos con un artículo de curiosidades y con la Wikipedia. Hombre, por supuesto. Es que no necesitamos más. A ver, tengo fbref.com también, si queremos aquí sacar los promedios de goles y esas cosas, pero bueno, quiero decir, saber que jugó 73 minutos en la Community Shield, no sé si eso da para mucho contenido. Yo creo que lo que nos importa y que posiblemente haya sido lo que haya decantado claramente su fichaje es lo del tema del año bisiesto. Esto es Por una cosa supuesto. muy importante. Y antes de empezar en lo deportivo, vamos a ir, si quieres, un poquito hacia lo económico. ¿Vale? Al final se ha confirmado el fichaje que ha costado, es decir, se ha retrasado un día según la gente que se mueve en estos mundos del mercado. Se ha retrasado un día, parece, por tema de contratos y tal. Todo el mundo habla de 55 millones más 10 en variables, que esas 10 en variables no eran como de la época de Bartomeu, sino que eran bastante más complicadas. Según el diario Ara, concretamente Xavi Hernández como el entrenador y Albert Nadal, han explicado
que esas variables no son 10, sino que son 12, ¿vale? De esas 12, ellos explican que 7 consisten en una renovación con el Fútbol Club Barcelona. Es decir, podemos decir que esa variable es muy sencilla, porque si no, ahora veremos cómo el City se asegura parte del dinero. Es decir, que a veces hemos criticado en mucho a la gestión de Bartomeu, pero podemos decir que esta variable es bastante sencilla de acometer, simplemente una renovación, ¿vale? Esos son 7 millones que se llevaría el City de más. También posiblemente estas negociaciones empezaron en noviembre, que por ejemplo creo que lo sacó Sique Rodríguez, que Mateo Alemany y Ferran Reverter estaban allí en Manchester negociando con los agentes de Dani Olmo. También se habló de lo de Raheem Sterling, si te acuerdas, que por ejemplo Lu Martín decía que eso era absolutamente una cortina de humo. Y luego Gerard Romero sí que dijo que estaban en negociaciones por Ferran Torres, ¿vale? Por Ferran Torres. Correcto. Entonces, podemos decir que el City pedía 70 millones, el Barça intentó encajar a algún jugador para rebajar esos 70 millones. Evidentemente el City pues no le interesaba nadie de los que nosotros podamos ofrecer. No queremos usar la palabra morralla, pero igual hay sí, que usar la palabra morralla, la verdad. Pero con lo que el Barça abrió sus posibilidades, el City dijo, va a ser que no. Claro, cuando tienes que pescar del fondo del barril ya es como, no, chicos, esto no nos vale. Entonces sí que hablamos en su momento que el Barça tenía un margen de límite salarial de unos 40 millones más un salario bajo, es decir, de unos 5 o 6 millones brutos a lo más, y ya sería muy justo de conseguir introducirlo en este límite salarial. Entonces esos 70 millones se alejaban mucho. ¿Qué han hecho? Estos 7 millones que parecen factibles se computan en variables y entonces evidentemente supongo que lo habrán conseguido alejar de estos 55 a nivel de la liga, ¿vale? Porque al final tiene un contrato de 5 años y medio, es decir, que sí que entiendo que la liga no será tan estricta en ese sentido. Y luego han incluido 5 millones más si gana el Balón de Oro, que evidentemente este sí que es uno de esos variables que podemos decir complicados. Y luego hay 5 Sabiendo que va a estar Dembélé ahí disputándolo, yo creo que el pobre Ferran lo va a tener complicado. Eso lo entiendo, la verdad. Que le ha tocado vivir en época con uno de los grandes de la historia del fútbol. Es que ahí está. Y luego también le añaden 5 millones más si gana la Champions jugando un 60% de los partidos y en ellos jugando 45 minutos o más, ¿vale? Podemos decir que a medio largo plazo, en esos 5 años y medio, no digamos ultra complicado como el Balón de Oro, pero bueno, sí que uno de esos variables que no te duele pagar, podemos decir. Sí, no. Además, quiero decir, evidentemente se supone en un Barça que pueda aspirar a ganar la Champions o que la acabe ganando, es muy raro pensar que Ferran no va a ser titular en la gran mayoría de los partidos o que por lo menos vaya a jugar más de 45 minutos, ¿no? Es decir, yo creo que ese escenario no se plantea, a no ser que pase otro milagro de la cantera que acabe relegando a Ferran, pero vamos, yo no lo contemplo tampoco. Correcto. ¿Y por qué decíamos que esos 7 millones de la renovación parecen hechos? Porque al final, hechos me refiero de aquí 3, 4 años, podemos decir. Porque al final el City también se llevaría 10 millones de euros siempre que no renueve con el Barça, ¿vale? Es decir, siempre que el escenario 1 no se dé y lo vendan por más de 55 millones de euros. Es decir, la única opción para que el City no reciba los 7 millones de renovación o, en su defecto, los 10 millones de venta, si es mayor a 55 millones, es eso, que se venda por una cifra menor. ¿Eso en qué escenario se contempla? Pues posiblemente en una lesión grave, en una adaptación nula, que son cosas que quizá sí que no podemos decir azar, pero bueno, sí que es un cúmulo de de situaciones nefastas que hagan que al final el City ni se lleve los 7 de renovación ni se lleve los 10 de venta. Complicado. El City como mínimo se llevará 7, como máximo se llevará 10 y en función de si gana las Champions podría cumplir de esos variables una cantidad mínimo cercana a los 62, 65 millones y máxima casi a los 70 millones, podemos decir. Sí, al final es un poco
pagar el precio que exigía el City, pero bueno, de una forma, digamos, un poco más troceada, ¿no? Es decir, de forma que por lo menos en cierta parte de ellos te asegures que lo pagas, pero a cambio, pues tienes igual unas temporadas buenas o consigues ganar la Champions, ese tipo de variables que, bueno, al final sigue siendo dinero, pero que se da por bien empleado, ¿no? Cuando pasa ese tipo de cosas. Aparte del tema deportivo, rendimiento y tal, ¿cómo ves que el Barça en pleno mercado de invierno, después del verano que hemos tenido, ¿no? De no poder renovar a Messi, de tener que buscar una salida de Griezmann porque era lo más beneficioso a nivel económico para el club, ya sabes tú la situación que hemos vivido. ¿Cómo ves un fichaje que se te va a 55 millones mínimo y que estamos hablando que se te va a ir entre 62 y 68, 70 millones si todo va bien? ¿Lo ves, lo ves un jugador que sí que vale ese dinero o crees que el Barça ha sobrepagado un poco? Hombre, ahora mismo es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que uno piensa en cualquier jugador eh, que sea joven, 20, 21 años, y que ya esté destacando, que no se considere una simple promesa, sino que ya esté dejando muy buenas actuaciones, y yo veo muy difícil que vayas a pagar menos de eso, ¿no? Estamos en un mercado que digan lo que digan, a pesar del coronavirus, a pesar de las pérdidas, a pesar de lo que dicen, de lo inflados que están los precios, eh, seguimos viendo precios así. Es decir, seguimos viendo precios inflados, se estaban hablando de millonadas tremendas por Mbappé, se hablan de millonadas tremendas que va a haber que pagar al equipo que quiera contar con Haaland el próximo año. Al final sí que es mucho dinero. Y, pero bueno, al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Es mucho dinero en función de cómo acabe saliendo el jugador. Yo recuerdo, pues, no sé si fueron 36 millones de euros lo que costó Dani Alves en su momento, y claro, era una burrada de dinero, pero al final, mira, nadie recuerda lo mucho que se pagó, sino todo lo que le dio al club. Yo espero que Ferran sea un caso parecido, ¿no? Que me extrañaría, salvo lo que dices tú, salvo que, yo qué sé, le caiga un meteorito encima y tenga prácticamente que poner el fin a su carrera, que en 3, 4 años el Barça no pudiese venderle como mínimo por lo mismo que ha pagado al City por él. Sería muy mala suerte que eso pasase. Eh, y a mí lo que me llama la atención sobre todo es un poco, yo creo que aparte de que evidentemente eh, como jugador, pues sí que es un jugador que parece que encaja mucho en la filosofía que ahora debería tener el Barça con Xavi a los mandos, del tipo de jugador que queremos, también me impacta por eso, ¿no? Porque sabemos la condición económica tan complicada que tiene el club y me parece como un puñetazo en la mesa importante, ¿no? El decir, bueno, mira, estamos muy mal de dinero, tenemos que hacer encaje de bolillos, pero somos capaces de gastarnos, pues eso, 55, 60, 70 millones, como lo queramos ver, en un jugador prometedor y sobre todo eso, ¿no? Decir que es una forma como de dar a entender de que el Barça, incluso estando mal, incluso teniendo que apretarse el cinturón y hacer muchos números, sigue siendo capaz de competir con otros clubes por fichajes realmente contundentes. Y yo creo vamos, evidentemente habrá mucha gente que diga pues que Ferran todavía no es nadie, que lleva un par de temporadas a gran nivel, pero al final es lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando tienes una idea, ves un jugador que más o menos encaja, ves un jugador que es tremendamente joven y que ya ha dejado actuaciones importantes, pues el riesgo que corres pues es evidente, pero es limitado, ¿no? Es decir, es el tipo de fichajes que esperamos que haga el Barça, ¿no? Pues un Ferran o jugadores de ese estilo. Se hablaba, como decías, de Sterling. Bueno, Sí, podría ser, pero es sí un poco raro. O Olmo. Pero yo creo que es el ma- camino al final.
Me ha este tipo de gustado jugadores. esa que has dicho del golpe encima de la mesa en el sentido de venimos de, por ejemplo, del Kun Agüero, que desafortunadamente se ha tenido que retirar. Ahora suena Ujú. Cavani, sonaba Sterling. Estamos hablando, bueno, Sterling posiblemente esté a otro nivel de ellos dos, es decir, no está al final de su carrera, ni mucho menos, pero No, podemos no, decir para que nada. estábamos hablando de jugadores un poco Sterling quizá ese nombre no sería el adecuado, pero sí que estamos hablando de jugadores un tanto ya desahuciados por edad y tal, y el Barça se estaba metiendo en una vorágine que daba la sensación de que solo nos alcanzaba para fichar jugadores de equipos residuales, ¿no? Ya sea por veteranidad, por rendimiento, tipo Ujú. también se ha Claro, dicho Ziyech, que dicen que Ziyech y Sterling han sido descartados por la llegada de Ferran. Un poco este tipo de jugador que ya sea por no encajar en su equipo o por muy veterano, es donde nos estábamos viendo encasillados ahí. Jugadores de último año de contrato y jugadores con esta particularidad. Y esto al final es, aquí estamos nosotros, podemos asumir este tipo de fichajes, aun con muchos condicionantes, porque es cierto que Ferran ha llegado aquí, Ferran se ha hecho oficial, pero Ferran no está inscrito en la liga. Es decir, falta inscribirlo. Sí, 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 correcto. sí, sí. ¿Cómo se Hay que puede hacerle hueco inscribir? todavía. Sí, ¿cómo se puede inscribir a Ferran? Con lo que hemos dicho antes, que más o menos también hablando con Jordi, hablábamos de que se podía encajar un fichaje de unos 40 millones con un salario bajo, que podemos decir que el salario de Ferran sí que se ajusta. También la negociación con Ferran ha sido muy sencilla en el sentido de que lo que tenía claro el Barça es que con el jugador había pleno acuerdo total, el jugador quería venir. El jugador es representado por Líder Brox Sports, que es la agencia de representación de Pedri, y hace poco ya renovaron a Pedri y bueno, había eh, ciertas facilidades en ese sentido. Ferran quería volver y Ferran ya lo vimos también en su salida de Valencia. Él quiere ser, hemos dicho, cabeza de león, podemos decir. Él se va del Valencia Ujú. exigiendo ser de los tres jugadores mejor pagados y ser de los tres, cuatro capitanes del equipo, es decir, con unas exigencias muy altas. Es cierto que la directiva del Valencia podemos decir que deja bastante que desear, pero Sí, al final evidentemente. no era un chico de 19 años y que tampoco, evidentemente, sé que se le veía como un gran proyecto de jugador, pero quizás sus exigencias estaban un poco más allá de lo que él había ofrecido en ese momento, ¿no? Eh, Sí, tampoco sabemos. Quizás si él ya tenía contactos con el City, ya sabía los números que a él le iban a ofrecer, pues quizás aprovechó eso, ¿no? Para decir, pues mira, tenéis que igualármelo o tenéis que acercaros a esto y además, pues darme algo más, ¿no? Un poco el típico cariño que pedía a Rivaldo en sus renovaciones, ¿no? Cuando le faltaba sí, sí. cariño, pues ya sabíamos a qué se refería. Sí, al final es un jugador que es muy joven, pero sí que demuestra cierto liderazgo. Lo hemos visto con España y lo hemos visto, por ejemplo, lo que decimos en su renovación al Valencia y en su decisión de venir aquí. Quizá lo más sencillo era quedarse allí y poco a poco ir a hacerse más importante en un equipo muy estable, con posibilidad de todos los títulos, con un gran entrenador. Y él decide venir aquí para ser, bueno, el líder de un proyecto, podemos decir. Eh, y todo eso nos hace que no esté inscrito, que en teoría tengas cierto margen, porque recordemos que viene lesionado por una fractura en el pie, que si no Ujú. me se la hizo con España jugando contra Francia la final de Sí, la Nations League, ¿no? en la final de la UEFA Nations League, sí. Y tienes de margen más o menos hasta el partido contra el Linares de Copa del Rey para poder inscribirlo, porque es cuando en teoría se prevé su retorno. Y hasta ese margen de tiempo tienes para aligerar levemente el límite salarial con las salidas de Luc de Jong y de Mir, que no van a ser la solución, ya están Ujú. encaminados, No. pero yo creo que eso no va a ser la solución, porque tampoco te arregla gran cosa. La renovación de Dembélé, esto evidentemente le haría entrar de lleno. La renovación de Sergi Roberto hablan de 3 millones, es decir, que podemos decir que también sería una renovación que sería importante en este sentido. Y luego, evidentemente, salida de Coutinho y Umtiti, que esto complejo. Sí, además en invierno es muy difícil pensar que equipos pueden estar interesados en llevarse a jugadores
Coutinho y como un Titi que son algo menos incluso que residuales en la plantilla del Barça. Sí, correcto. Además, el equipo que decida llevarse a uno de ellos dos no estará planificado, es decir, será muy improvisado y eso nos llevaría a final de mercado, es casi Héroes, seguro. héroes. Correcto. Serán nuestros Eh, héroes. Héroes y invitación para el camper, sin dudarlo. ¿Eh? Hombre, sí, sí, Y, insignia de oro y brillantes del club, como mínimo. y luego la otra opción que también está dejando sonar un poquito es la de Serginho Dest, pero a mí la verdad que en el mercado invernal me extrañaría que se fuera ya. En verano veremos a ver la planificación, pero a mí en invierno me parece que la solución para su inscripción es la renovación de Dembélé, es la opción más factible y la que Ujú. parece que el club maneja para haberlo fichado con esta seguridad, podemos decir, ¿vale? Ya, yo creo que sí, porque al final pasa un poco como pasaba con el Kun en su momento, como Memphis, que hasta última hora no se sabía, se decía, sí, sí, a ver, fichado está, pero todavía no lo pueden inscribir. Y al final sí que hicieron los movimientos necesarios, como bueno, dar esa cesión a Griezmann, o bueno, evidentemente una vez que se fue Messi, pues ya cabía cualquiera. Pero sí, yo me imagino que evidentemente tienen que tener algo más o menos seguro de que se va a hacer, porque sería ya no solo un ridículo espantoso tener a Ferran, haberle fichado y no poderle inscribir, sino que además sería, eh, vamos, deportivamente sería un desastre, porque yo creo que el fichaje de Ferran va encaminado no solo a dar ese puñetazo sobre la mesa que decíamos de seguimos aquí en primera línea, sino para que tenga rendimiento ya. Es decir, que ya catapulte a otro escalón competitivo a este equipo porque sabemos que es vital pues meterse entre los cuatro primeros. Entonces yo creo que la llegada de Ferran pues obedece a que más o menos tienen que tener un plan para poder inscribirle. Sí, al final yo en verano lo veo un tanto más improvisado porque al final con todo lo que se hizo hasta que Gerard Piqué no se rebaja el salario Ujú. no consiguen inscribir a estos jugadores. Sí, Es sí, decir fue que complicado. sí, me acuerdo ahí a F5, ¿no? A ver si llegaban las inscripciones, pero yo creo que espero y deseo que lo de Dembélé lo tengan más que cerrado, aun sabiendo que con Dembélé hasta que Un no haya. último regate cuando nadie se lo espera y sí, es curioso un poco la situación de Dembélé, que parece que es un jugador que ni le va ni le viene nada y que sin embargo, según todas las noticias que nos llegan, parece que es él el que tiene más interés que nadie en quedarse en el Barça. Sí. Entonces, bueno, es curioso, pero esperemos que no nos haga ahí ese quiebro final que nos complique la vida. El matrimonio le ha cambiado. ¿Eh? Yo creo que sí, que ya ha sentado la cabeza. Ya, ya no puede entrenar este día. Bueno, cosas que pasan. A ver, después de una Eh, boda, ¿quién va a entrenar? Quería comentarte así rapidito, antes de ya meternos un poquito más en sus aspectos más deportivos. ¿Tú crees que con este fichaje podemos decir que la directiva cambia el proceder de la anterior directiva y ficha por fin perfiles y no cromos? Aun evidentemente que los perfiles no tienen por qué ser baratos. A veces hablamos de no, hay que fichar tal perfil, no necesariamente eso es barato. Pero ¿crees que Ferran Torres, aparte de ser un golpe en la mesa, no es un cromo, sino que es algo muy necesario, un perfil que sí que evidentemente necesita el club? Yo creo que sí. Lo que no estoy tan seguro es de si realmente la idea era ficharlo como delantero centro. Es decir, evidentemente la imagen que tenemos todos de Ferran, sobre todo, es partiendo desde banda derecha, ¿no? Como un extremo encarador, como alguien que tiene muy buen golpeo de balón, que centra muy bien, pero, pero es relativamente reciente esa posición un poco que se inventa Pep de delantero centro, de 9, y que luego también continúa en la selección Luis Enrique. Entonces, yo ahora mismo creo que Ferran ha venido sobre todo para jugar en esa posición, para jugar de 9. Pero
yo me imagino que la primera idea de cuando se empezó a mover todo era porque buscaban un extremo encarador, un extremo fiable, digamos, porque claro, eh, tenemos a Abde, que sí, que es una suerte, que está dando Sí, un rendimiento que nadie esperaba, y Dembélé, que ya sabemos cómo es, que sí que si físicamente te aguanta, como aguantó el año pasado con Koeman, pues sí que puede ser un hombre con el que puedes contar eh, como extremo, ¿no? Por cualquiera de las bandas. Pero claro, fuera de eso, el Barça prácticamente no tenía nada. O sea, no tenía absolutamente nada. Teníamos que estar jugando con desde extremo en la derecha, teníamos que estar jugando con Gavi, teníamos que estar haciendo inventos como Alba muy arriba. Claro, ese tipo de cosas yo me imagino que es de lo que precipita que se busca un extremo. Entonces, que ahora resulta que Ferran puede jugar en las tres posiciones mejor que solo en la derecha, pues fantástico. De hecho, yo creo que principalmente ahora va a ser su función. O sea, a mí no me extrañaría nada, pues que partiésemos con Abde, con Ferran y con Dembélé en el mismo equipo. Pero yo creo que sí, que al final sí que responde a una necesidad del equipo, ¿no? La necesidad de extremos. Si algo ha dicho Xavi precisamente es que él no entiende el fútbol sin extremos sí. y llega un equipo donde los extremos o no están o se lesionan o quiero decir no o tiene que inventarse jugadores que no son extremos para tenerlos allí. Sí. Entonces yo creo que el fichaje de Ferran encaja como un guante, igual que lo que se hablaba de Olmo, aunque a mí Olmo me parece que gana mucho jugando por dentro, un poco con libertad por dentro, pero normalmente siempre le vemos partir un poco de banda. Entonces yo creo que era la obsesión de Xavi. Por favor, Sí. traerme extremos porque necesito a alguien que me abra el campo. No puedo estar toda la temporada con inventos. Entonces yo creo que sí, Sí, que por fin responde a un plan, ¿no? Al plan de Xavi. sí, Y en ahora. lo que explicas me parece muy interesante porque hablas de que iban en busca de un extremo y han acabado, entre comillas, con un jugador que va a acabar jugando de 9, pero sí que podemos decir que Ferran cumple las dos premisas que necesita Xavi, que es su prototipo de extremo, y podemos decir que con el 9 que más fútbol hemos visto, del que Xavi propone es de otro Ferran, que es de Ferran Jugulá, y evidentemente sí que son jugadores, podemos decir, similares, pero evidentemente de un nivel mucho más Sí, 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 diferenciado sí. entre los dos Sí, Ferrans. similares en la forma de entender el fútbol, evidentemente, Sí, de saber lo que un equipo como el Barça le pide a su 9, sí, cosa que que Memphis Xavi va a estar evidentemente más. todavía no ha entendido. Correcto, eso te iba a decir, que Xavi a lo mejor está, evidentemente, a Luke de Jong no confía, no entiende el fútbol que pretende Xavi, no es que no lo entienda, es que no puede darlo, es otro tipo de jugador, Claro, exacto. no es culpa de Luke de Jong encontrarse ahora con esta situación, es decir, él vino para rematar centros de Koeman, no para jugar al fútbol de Xavi, Claro, evidentemente. y Memphis veremos a ver cómo se ajusta a Xavi o dónde lo ajusta Xavi a Memphis, veremos a ver, porque Memphis no es un 9 que podemos decir que es así favorable a lo de Xavi. Sí que es un fichaje que se comienza a gestar en noviembre, que es lo que tú dices, yo creo que se comienza a gestar como un extremo, pero apareciendo la recuperación de Dembele y la aparición de Abde, que yo creo que es muy del agrado de lo que busca Xavi en un extremo, no es que improvisen, pero es que también se les ajusta como 9. Entonces dices, bueno, tengo la opción de que sea mi 9 y tengo la opción de que sea mi extremo en situaciones. Algo parecido dice el propio Ferran en unas palabras que ha hecho con Barça TV, que bueno, las tengo en catalán, pero bueno, en valenciano, pero evidentemente se entienden bastante bien. Bueno, lo primero, estic molt content ja per unir-me a este gran club. Espero seguir creixent com a futbolista, com a persona, ajudar al Barça a ser lo que és, uno dels millors clubs del món i res, molta il·lusió d'estar així. Sí, jo crec que és un pas enorme en la meva carrera per a seguir creixent, com he dit, per a seguir intentant marcar gols, créixer com a jugador, com a persona, en un entrenador ideal, un club que està il·lusionat en la meva arribada i estic desitjant ja poder estar en l'equip. Ja sé la carrera que té com a jugador, que és impecable, i ara com a entrenador
pues bueno, lo matéis, estás comenzant, pero bueno, sé que és un entrenador formidable, que me va a ajudar a créixer, a millorar i estic desitjant ja poder estar en ell. Bueno, sobretot polivalència, puc jugar en les 3 posicions de davant, que això és algo important per si n'hi ha lesions i qualsevol cosa, i res, intentar jugar en l'equip a marcar gols, a donar assistències i també a defendre. Sí, aquí evidentemente no dice nada muy destacable, pero sí que... Declaraciones explosivas. Sí, exacto. Pero sí que, como dato, pues puede decir que le ha entrenado Pep Guardiola, Luis Enrique y ahora Xavi, es decir, 3 absolutas leyendas del Barça. Y además que creo que entienden el fútbol no igual, pero al final con Sí, un es un eje en poco el mismo común. idioma. Sí, correcto. Y sobre todo para las figuras ofensivas, que podemos decir que a lo mejor a nivel de centro del campo, defensa y tal, pueden tener sus matices, pero al final extremos y delanteros creo que sí que es un lenguaje aún más común que las otras posiciones. Y luego nombra el tema de jugar en las 3 posiciones de ataque. Él nombra las 3. Habla de extremo izquierdo, delantero y extremo derecha, sobre todo delantero centro, que si no nuestro amigo Roger Rodríguez se enfada. No ejerce de falso 9 en lo que hemos visto de No, no, España no, y no. Manchester City, es un 9 al uso, es decir, no hace la función de falso 9, no la realiza, porque esto también a veces tú pones un centrocampista de 9 y ya le llamamos falso 9, y el falso 9 tiene unos atributos que los puede ejercer un delantero centro nato. Por ejemplo, nosotros en el femenino a veces lo vemos con Jenny Hermoso, ¿no? Que es una 9 de toda la vida, pero a veces ejerce de falso 9. Exacto. Y, por ejemplo, un jugador como Ferran Torres, que tú lo ves puesto en el City como 9 y dices, es falso 9. No, si te ves el partido, es un 9 con todas las palabras, con todas las letras, y es así. Esto te quería comentar. Al final tú dices que se gesta un poco como extremo y va a acabar siendo la solución del 9, ¿no? Porque podemos decir que Ansu Fati va a ser el fijo en el extremo izquierda cuando se recupere, si se recupera bien. Dembélé en principio parte como extremo derecha, ahí tendrá también la ayuda de, por ejemplo, de Abde. Entonces el puesto de 9 se lo van a tener que pelear entre Memphis y Ferran. Y en principio parte Ferran como, yo creo que como más del agrado de Xavi, han peleado y han hecho un esfuerzo muy potente en él. ¿Crees que se nos puede quedar corto a nivel de cifras o crees que no? Habrá que verlo, ¿no? Sí que es verdad que su gran explosión goleadora llega sobre todo este año. Lo que pasa que, como decías antes, le hemos podido ver lo justo porque en la final contra Francia se lesiona, ¿no? Y desde entonces ya no ha podido volver a jugar. Sí que da la impresión de definir muy bien y con mucha tranquilidad. De hecho, lo comentábamos antes, yo recuerdo el primer gol que marca con el Valencia, que es en Copa del Rey, en la vuelta de Copa del Rey contra el Sporting, que el Sporting gana en el Molinón 2-1 y al final el Valencia gana 3-0 en la vuelta, y el último gol es de Ferran en una contra. Y es una contra que él arranca prácticamente desde el centro del campo y define con una tranquilidad inaudita, ¿no? Es decir, un poco lo que le pedíamos entre comillas a Vinicius, ¿no? Cuando le veíamos, que era un jugador que llegaba muy bien a puerta y sin embargo luego decidía fatal. Y no era entendible, ¿no? Porque llegaba con tanto tiempo, con tantas posibilidades que al final no encontraba portería. Y sin embargo, Ferran parece todo lo contrario desde el principio, ¿no? Parece que alguien que una vez que tiene la puerta encarada, es muy difícil que el balón no vea entre los 3 palos. Y encima le hemos visto rematar de cualquier manera. Evidentemente, con la derecha, pues le hemos visto rematar muy bien, evidentemente, porque es diestro, pero le hemos visto rematar fantásticamente con la izquierda, tanto con potencia como colocado. Le hemos visto rematar de cabeza, también con acierto. Le hemos visto incluso rematar medio de espuelas, creo que es contra el Arsenal, un partido que no sé si es el primero realmente que le explota como 9 en el City. Y yo creo que sí, yo creo que es un jugador que va a dejar buenos números. Claro, luego la cosa es
pensar a qué llamamos buenos números, ¿no? Porque ahora parece que si todo lo que sea no meter 25 o 30 goles como mínimo, eh, como hacía Messi, pues que ya no eres un gran goleador, ¿no? No sé qué cifras le podemos pedir a Ferran, pero, pero por ejemplo, eso, estaba ahora mismo en una media prácticamente de un gol o una asistencia, pues cada 2, 3 partidos. Quizás eso es un poco exagerado, pero yo creo que al final sí que va a tener muchas ocasiones. Yo creo que va a ser bastante productivo, sobre todo por lo que comentabas tú antes, que cuando mejor se ha visto el juego colectivo del Barça ha sido con un 9 que quizás no es de muy alto nivel, como es el caso de Jude Glah, pero con un 9 que en términos estructurales hace al equipo mucho mejor, ¿no? Sí. Porque entiende cuándo se debe desmarcar, entiende cuándo tiene que venir a recibir, entiende cuándo tiene que estirar y todo ese tipo de movimientos hemos visto que Ferran los tiene, que Ferran Torres los tiene. Entonces, yo creo que primero va a ser fenomenal para lo que es el juego colectivo y luego sí que creo que en el momento que tenga ocasiones, yo creo que sí que va a meter muchos goles. Pero claro, evidentemente, no va a meter los mismos que metía Messi, ¿no? Eso es imposible. Entonces, eh, tenemos que ver dónde ponemos el límite de lo que es un goleador o lo que no, ¿no? Sí, no, Pero bueno, evidentemente las cifras van a cambiar, ya no claro, del Barça, sino de la Liga Española y de Europa en general. Es decir, sí que habrá algún gran goleador, como antes pasaba año a año, pero evidentemente no siempre es el mismo, no esa exigencia bestial. Eso claro, sí por que ejemplo, hablamos de Memphis, ¿no? Memphis lleva 8 goles, creo. Eh, y nos parece poco, sí, pero bueno, si no se hubiera lesionado y más o menos está en proyección de que de meter 18 o 20 goles a final de temporada. Eh, no se puede decir que una temporada en la que un jugador te mete 20 goles no es un goleador o es una mala temporada. Claro, si lo comparamos con épocas de Messi, que metía 30, 35, 40, pues claro, eso cambia las cosas, pero es que estamos hablando de jugadores como Cristiano Ronaldo o como Messi, que no les puedes medir de la misma manera que mides a los demás. Por más que Benzema ahora mismo esté también en cifras escandalosas, sí, al pero final creo que lleva no son 15 goles, sostenibles. Benzema no, pero por ejemplo Juanmi lleva 11, es decir, ahora evidentemente el Pichichi se va a volver más terrenal. Me acuerdo Claro, unas, no sé si son ciertas o no, siempre las he leído, pero no sé si son ciertas, que esto hay mucho fake, que Drogba en unas eliminatorias de Champions les pusieron unos vídeos del Barça, ¿no? Y salían los goles de Xavi, creo que llevaba 14, Ses llevaba 15 y más o menos decían, bueno, joder, los centrocampistas llevan casi 15 goles cada uno, ¿no? Como diciendo, hay nivel, pero es que Messi lleva 63 goles, ¿no? Y decían, hostia, y claro, es otro tipo de nivel, pero claro, evidentemente a mí esas me cifras pasa un poco cambian. como cuando veíamos un poco las estadísticas de esta temporada del femenino, ¿no? Que dices, Alexia lleva, creo que son 17 goles. Esto, bueno, es que es una burrada. Claro, pero es que estamos hablando de un equipo que lleva 100 goles, más de 100 goles en 20 partidos. Entonces, claro, eso te falsea un poco lo que son los datos, ¿no? Es decir, sí, vale, metes 20 goles, pero es que tu equipo lleva 150. Eh, quiere decir que Sí, sí. tú haces tu trabajo y eres buen goleador, pero igual no es lo mismo decir que llevas 20 goles en un equipo que hace 40 o 50. Claro, entonces estamos hablando de eso. Yo creo que Ferran sí va a hacer eh, muchos goles, pero va a ser difícil que volvamos a ver a un Barça que marque ciento y pico, ¿no? Como en los buenos tiempos. Han publicado un vídeo en la media inglesa y también creo que es Alegro Misántropo ha dejado los datos en Twitter que hablan de que la temporada pasada en la Premier quedó treceavo con más efectividad de goles por chute, es decir, uno de cada cinco iban dentro. Y luego también quedó onceavo con más goles por chute a portería, uno de cada dos. Es decir, que podemos decir, eh,
Sí, parece o se intuye que tiene una gran definición y tiene una facilidad de hacer gol. Es decir, sí que nos Ujú, puede sin duda. recordar un poco por tipología de jugador quizá a Pedro Rodríguez, Pedrito, y además parece que tiene ese don. Habrá que verlo aquí, porque, por ejemplo, Iván siempre hablaba de la mala suerte de Griezmann, de que era un gran definidor y que en el Barça no lo era. Aquí no lo ha sido. Es decir, esa era nuestra realidad Cierto. con él. Pero veremos a ver si Ferran consigue plasmar eso. Evidentemente tiene 21 años y un delantero al final aún tiene que demostrar su nivel real. Es decir, le queda mucho. No hemos visto al mejor Ferran, podemos decir. No nos viene un jugador que va a ir de bajada a partir de ahora. Es decir, es un jugador que en principio aún no le hemos visto a su mejor nivel. Eso, en cierto modo, es buena señal. Habiendo hecho un poco este repaso, Loberto, te pregunto, por estilo de jugador, por estilo de fichaje y por los rumores que van llegando, que se ha hablado estas semanas de José Luis Gaya el próximo verano, también se está diciendo que está muy hecho, o más que hecho, lo de Azpilicueta, que acabo de leer en el grupo del Estadi. Hemos hablado de Dani Olmo, también se ha hablado de Laporte. ¿Crees que se está cimentando la plantilla un poco a nivel que todos entiendan el mismo lenguaje, a nivel selección española, y a partir de luego hay, una vez tengas cimentada esa plantilla, poner la guinda con una superestrella, pero que en principio están haciendo la base? Sí, esa es la sensación que da, ¿no? Al final, cuando te piden que des un nombre que te gustaría para igual el lateral izquierdo, pues lo primero que se te viene a la cabeza es Gallá, ¿no? Porque es un estilo de jugador, digamos, similar a Jordi Alba. Es un jugador que estás viendo constantemente, tanto en el Valencia como en la selección. Y claro, en el otro lateral lo mismo, Azpilicueta. Oye, pues Azpilicueta es alguien que estaba acostumbrado a jugar en defensa de tres con el Chelsea, pero sin embargo se adapta perfectamente a la defensa de cuatro que plantea Luis Enrique, que también recordamos un gol que mete Azpilicueta al centro de Ferran en la selección. Y, y todos son jugadores que te parece vamos, que son capaces de hablar ese mismo lenguaje, bien porque los estás viendo en equipos como puede ser Laporte, como lo puedes ver en el City con Pep, o son jugadores que ves que encajan porque lo ves en la selección con Luis Enrique. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? Decíamos, pues sí, el Barça está buscando perfiles, pero coincide que esos perfiles pues son jugadores ya que son jugadores muy, muy conocidos y que estamos de ver pues tanto en nuestra liga como en la selección, ¿no? Y al final es un poco eso. Pues sabes que un jugador que esté formado a las órdenes de Pep o esté formado a las órdenes de Luis Enrique, sería muy, muy, muy raro que no fuese a funcionar en un equipo que tenga que seguir las órdenes de Xavi, ¿no? Estamos un poco en ese punto, ¿no? De que sabemos que esos jugadores, en principio, salvo desastre, tienen que funcionar, no solo porque nos lo imaginemos, sino porque lo hemos visto, ¿no? Sabemos lo que le piden estos entrenadores a sus jugadores y sabemos lo que le va a pedir Xavi a sus jugadores. Entonces, yo creo que por fin va un poco en ese sentido, ¿no? Si además Xavi está teniendo la suerte de que la gente que viene de la cantera, afortunadamente, está hablando ese mismo lenguaje, cosa de la que nos quejábamos siempre, ¿no? Que es absurdo enseñarle unas cosas determinadas a tus futbolistas canteranos si luego en el primer equipo se van a encontrar una cosa totalmente distinta. Pues ahora parece que por fin todo va en conjunto, ¿no? Pues va la subida de jugadores de la Masía, va lo que les enseñan en el primer equipo, eh, los fichajes que se buscan son jugadores que más o menos sabemos que están acostumbrados a ese tipo de idioma futbolístico. Yo creo que sí que parece que se están poniendo las bases para que al final el Barça vuelva al camino que mejor le ha sentado siempre, ¿no? Correcto, sí. Al final yo creo que es positivo por lenguaje, por adaptación, por estilo de juego, porque los parones de selecciones, los viajes sean, entre comillas, más cómodos. Lo que tú dices, que al final que el parón
sigas hablando del mismo fútbol y tengas un entrenador que, como le pasó quizás a Xavi o a Iniesta, como en el caso de Aragonés, también potencie su carrera, que no es que sea un entrenador que en tu selección te pida una cosa totalmente contraria a lo que te pide el Barça. Yo creo que eso es muy positivo, que a lo mejor hasta donde no llega tu entrenador a nivel de motivación puede llegar un seleccionador, pero pidiéndote lo mismo. Yo creo que en ese sentido es muy positivo y con una selección que en principio va a luchar por objetivos similares a los tuyos, es decir, que no estás muy alejado en ello. Es decir, yo creo que en ese sentido el Barça, si sigue el camino de cimentar un poco entre cantera y podemos decir selección española o este tipo de jugador muy adaptado al estilo del Barça, aunque sea en otros clubes, porque ahora quizá hace 20 años no era tan sencillo encontrar jugadores adaptados a tu estilo, ahora creo que es bastante más sencillo. Creo que entre cantera y esta alternativa es muy positivo y luego evidentemente el Barça siempre ha tenido la estrella del momento, siempre ha intentado optar a ella y podemos decir que lo ha conseguido muchas veces porque de grandes jugadores hemos tenido muchos aquí. Sí. Bueno, creo que más o menos hemos pegado un buen repaso. Quiero tirarte dos cositas más, sobre todo importantes, como lo del año bisiesto. Jugadores del City que hayan jugado en el Barça, tenemos recientemente a Eric García y al Kun Agüero. También, por ejemplo, Denis Suárez, Claudio Bravo, Nolito, Yaya Touré, Silviño, pero también dos grandes olvidades como Ronnie Ekelund y Giovanni Daverson. Vamos, dos leyendas absolutas del Barça. Faltaba de, más. los, de los dos clubes, ¿no? Tienen estatua, ¿eh? Exacto. Yo creo que... Ay, Ekelund. Era danés, ¿verdad? Sí. Pobres. Y Giovanni Daverson, si no me equivoco, pastor evangelista o alguna cosa así acabó siendo. Hombre, soldado de Cristo. Es que así los queremos aquí. Y también antes de cerrar, que nos hemos ido, bueno, prácticamente a los 50 minutos para que Edu esté Poca tranquilo, cosa. que los 18 minutos los cubrimos, que no se preocupe. Es que Ferran Torres es un amante de los perros y tú eres Team Gatos, ¿eh? Ferran Lover Torres hoy. Sí, la verdad. A ver, soy Team Gatos. A ver, soy Team Gatos primero porque evidentemente me gustan, pero también un poco por la practicidad, ¿no? Porque yo cuando veo lo típico que miras por la ventana y hace una noche de estas desapacibles, frío, lluvia, y ves a la gente bajar con su perro a darle el paseo, dices, ay, insensatos. Esto no pasa cuando tienes gatos en casa. No tienes que darles de paseo, no tienes que andar recogiendo sus cacas por la calle, que bueno, a ver. Pero yo creo que un perro siempre lo asocio a una casa grande, ¿no? A una casa pues con jardín, a una casa que el perro pues pueda correr y jugar y hacer lo que quiera, ¿no? Evidentemente en un piso de, yo qué sé, de los que te pone IKEA de 35 metros cuadrados, igual tener yo qué sé, un Alaskan Malamute o tener este tipo de perros, pues igual no te compensa, ¿no? O un boyero de Berna. Pero bueno, esta gente, como me imagino que el dinero no es problema y No sus es casas, problema. me imagino que no son cuartuchos de una sola habitación ni nada de eso, pues pueden tener 3 perros, 10 o Sí. los que quieran, una camada entera. No creo que sea un problema y ya te lanzo los tres nombres para que tú, quizá con esos tres nombres te haces una idea de De cómo su estás. personalidad. Sí, correcto. Uno es Mini, el otro es Yuna y el otro es Milo. Bueno, Mini no me suena mucho a perro, la verdad. Me suena más a otro tipo de animal, que no diremos aquí para que no nos demande Disney. Y bueno, a ver, por lo menos, Yuna es más de la terreta, sí, yo creo que él es sí. de Follós, yo creo que por ahí tiene que venirle. Sí. A ver, hay que decir en su favor que no son los típicos nombres de Rufo, Toby, esos nombres que son un poco, a ver, seamos serios, son un poco rancios, ¿eh? Son un poco que huelen ya a cerrado. Por favor, gente que tenéis perros, por ponerles nombres ya, no sé, unos nombres un poco más razonables. No sé, aunque tengáis que coger, como iban, nombres de mangas o nombres que usarían los otakus, no pasa nada. No pasa nada, son Sí. vuestros perros, podéis llamarles como queráis.
Sí, esto le preguntaremos a Iván y a La Torre, que son Team Perros. Decir ya como último dato final que Milo hemos buscado y es el nombre, no sé si se lo puso por eso, no creemos que haya llegado a tanto. Viene de una pequeña isla volcánica griega del mar Egeo en el archipiélago de las Cícladas. Loberto, yo creo Mm, que con eso no lo sé, puede, a ver, quizás ha veraneado alguna vez ahí, quién sabe, ¿no? Pues es- se ha enamorado del mar Egeo y posiblemente, le ha posiblemente. Es dicho, una zona preciosa de Europa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quizás es su pequeño homenaje, sí. siempre en su corazón. No es Beckham que tiene los hijos nombres de las ciudades donde los ha concebido o alguna cosa así similar, o no sé si me lo estoy Ya, qué sacando ya cosas, ¿eh? Yo eso sí que me cuesta entenderlo, la verdad. No sé. sí, Pero bueno, a ver, ahora ves nombres muy graciosos, ¿no? Como te dé por teclear nombres graciosos de personas en Google, te puedes encontrar unas sorpresas bastante espectaculares, ¿eh? Con DNIs y todo. Cuidado. sí, lo vamos a dejar aquí, que si no, ya esto se nos va de las manos. Loberto, absoluto placer, muchas gracias. Igualmente, David. Si alguien ha Gracias a ti. llegado a la hora, se ha llevado este dato de Milo y tal, es decir, esto si le toca en un trivial, te soluciona la partida, A posiblemente. ver, puedes ganar una partida con un dato de esos tontos, cuidado. Cuando vayas, ahora que hay mucho COVID, no, pero cuando se habilite todo un poco, vayas con tus amigos a tomar una cerveza, empiece el Barça, debute Ferran Torres y digas que es un jugador nacido en año bisiesto, Cuidado, lo- la gente sabrá que juega de delantero, de extremo, que viene del City, del Valencia, ¿sí o no? Eso lo sabe todo el mundo en los hilos, Claro, claro. pero año bisiesto, eso quizá no te has puesto a revisarlo, ¿eh? ¿Habrá hablado de eso Maldini? Lo dudo, lo dudo, Sí. lo dudo. ¿Es importante? Muchísimo. Hombre, yo creo que es lo más importante. Yo no sé Sí. cuántos jugadores nacidos en año bisiesto ha tenido el Barça en su historia, pero no pueden ser muchos. Así Que lo, que que lo busquen los que nos están viendo, que también tienen que trabajar un poco y no, no lo dejen en comentarios si que le alguno. manden un email a Mr. Chip ahí que busque en su tabla de datos y a ver qué encuentra. A ver qué encuentra. Nada, Trabajad Loberto, un poco. muchas gracias y a los que nos han visto hasta aquí, pues eso, que muchas gracias también y un abrazo. Muchas gracias.